¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Tejas TV? Bienvenidos a este programa en que vamos a tener oportunidad de conversar con la doctora Gillian Elizabeth Newell, quien es especialista en el tema del carnaval zoque de Ocosocuautla. La doctora Newell nació y se formó académicamente en los Países Bajos. Migró para obtener su licenciatura en antropología magna cum laude por la Universidad Estatal de Nueva York en Binghamton y maestría y doctorado en antropología por la Universidad de Arizona en Tucson, Estados Unidos. Posteriormente migró una vez más y llegó a Chiapas, en donde actualmente dirige la cátedra de joven investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, con el proyecto de investigación Carnaval Zoque, la naturaleza presente en la tradición y modernidad en Chiapas, estando comisionada a la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Imparte clases y dirige tesis en la licenciatura en lenguas con enfoque turístico, la maestría interinstitucional en historia, tanto en la UNACH como en la UNICACH, la maestría en Ciencias de Biodiversidad y Conservación de Ecosistemas Tropicales del Instituto de Ciencias Biológicas y la maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, el CESMECA, todos en la UNICACH. Sus temas de especialización son la cultura zoque, carnaval, bioculturalidad, patrimonio cultural intangible, identidad, formación de Estado y nacionalismo, memoria, etnohistoria y museología. Ha publicado múltiples libros y artículos sobre el carnaval zoque en Chiapas, el patrimonio cultural y museología, como también ha realizado exposiciones en diferentes recintos del estado sobre el carnaval zoque y la bioculturalidad. Es nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores e investigadora honorífica en el Sistema Estatal de Investigadores de Chiapas. Doctora, qué gusto tenerla en el programa y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Moríamos de ganas de enterarnos mucho más desde las palabras y el conocimiento de una especialista sobre el carnaval zoque de Coita, tan colorido, tan mencionado, y creo que quienes lo hemos vivido no hemos logrado profundizar en su importancia antropológica e histórica, como seguramente usted nos va a contar en esta ocasión. Pues primero, muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Siempre es emocionante, ¿no? Cuando invitan a uno a hablar de un tema que le gusta, que le ha dedicado tiempo y etcétera, ¿no? Y aparte, pues es una buena oportunidad de dar difusión y explicación y ojalá, ¿no? Emocionar más personas a conocer más. Voy a hacer una pequeña corrección porque el proyecto es sobre 4 pueblos zoques. Entonces es Ocosocuautla, también es San Fernando, también es Copainalá y también es Tuxtla Gutiérrez. Entonces eso pues hace amplía el horizonte y sí, mejor para nosotros, por supuesto, porque sí. precisamente en Entre Tejas hemos tenido un especial cuidado en difundir lo que corresponde a la cultura zoque, que nos ha resultado sorprendente, apasionante, interesante, y creo que con muy poca difusión en comparación con esa otra gran cultura que es la maya en el caso de nuestro estado y en la época prehispánica, ¿no? Por eso es que, pues, mucho mejor, sin duda. Bueno, a mí me gustaría, siempre hago esta pregunta al iniciar, ¿cómo llegó una mujer, una académica, una investigadora de los Países Bajos a Chiapas? Ya escuchamos en su currículum cómo es, pero ¿por qué ese interés de pronto en la cultura zoque, ¿no? Siempre nos sorprende mucho que extranjeros, en un principio, luego se naturalizan, por supuesto, llega al conocimiento y luego a la decisión de estudiar un pueblo prehispánico y que todavía permanece. Sobre todo eso hay que aclararlo, que eso es importante y creo que es muy valioso, ya nos lo contará. Pues creo que, híjole, ¿no? Cuando esas preguntas uno siempre revisa, ¿no? Toda su historia en su cabeza
Y creo que yo diría que hay dos elementos muy fuertes, ¿no? Primero, yo nací y yo crecí en un pueblo muy chico, 1000 personas, seguimos sin semáforo. Entonces, cuando uno, ¿no? Pueden sacar la chica del pueblo, pero el pueblo queda en la chica, ¿no? Entonces, ahí es donde directamente, ¿no? Hay una conexión con Chiapas, o sea, una identificación, un entendimiento y etcétera, ¿no? Por otra parte, mi papá es de los Estados Unidos, es arqueólogo y ha trabajado mucho con los Inuit de Alaska. Entonces, yo crecí siempre con ese mundo indígena, eh, ¿no? Íbamos a Alaska, yo viví tiempo allá, aunque no me acuerdo porque era bebé. Entonces, para mí era normal, ¿no? O sea, cuando crecí, mi mamá era holandesa y mi papá me leía los historias de creación inuit y mi mamá me leía la Biblia y para mí todos eran historias del origen del mundo, ¿no? Entonces siempre ha habido, y aparte pues mi mamá holandesa y mi papá americano, entonces para mí siempre había muchas culturas en mi casa y para mí era normal, ¿no? Hasta que crecí y entendí que no era la norma para mucha gente, ¿no? Entonces, ya con eso, también pasa que pues te haces como de alguna manera muy local, ¿no? En el pueblo chiquito, pero al mismo tiempo muy global. Y te hace como caminante, ¿no? Caminante en diferentes mundos. Entonces, pues una vez que uno es caminante, pues sigues como caminante, ¿no? Yo supongo que uno sigue caminando hasta que ya el camino finaliza, ¿no? Entonces, para mí salir de Holanda, pues era una decisión, pues a veces ahora digo que ni siquiera lo pensé mucho, pero a mí me interesaba mucho la antropología en un campo más amplio, ¿no? En Europa es o estudias antropología cultural o estudias arqueología y son campos completamente separados. Y también, pues obviamente por ser Europa, pues hay una tendencia colonialista, ¿no? Entonces todos los países estudian donde han colonizado. Y eso a mí no me convencía porque yo ya había nacido con ese mundo más grande, ¿no? Entonces fui a los Estados Unidos, donde la antropología incluye arqueología, incluye antropología cultural, incluye lingüística, incluye antropología biológica. Realmente tienes todos los aspectos del ser humano y todos los aspectos de la sociedad y ¿no? el tiempo largo. Entonces, pues, ¿no? Llegué por decisiones de quienes, ¿no? Leyeron mis aplicaciones a las diferentes universidades. Llegué a la de Binghamton. Y después de 3 años, o sea, estuvo bien las clases, pero decía, pues hay que tener más aplicación, ¿no? Entonces fui con los maestros y dije, bueno, pues ¿quién tiene un proyecto donde puedo aportar? Y llegué al norte de México, a Sonora, eh, donde pues era otra vez otro pueblo chiquito y no, donde participé. Luego también fue un semestre a Canadá, donde también hay mucha cultura indígena, fue en Vancouver. Entonces seguía, ¿no? Esas pistas y hay un arqueólogo mexicano me robó. ¿No? Lleguemos a Arizona, hicimos la maestría y el doctorado, y pues él siempre tenía como muy presente de regresar a México y no ser uno de los que ¿no? van afuera y se quedan afuera. Entonces, pues yo decía, sí, está bien, vamos, ¿no? Entonces, así llegué yo a Chiapas y empezó la escuela de arqueología, que ahorita está en Chiapas de Corzo. Entonces, yo fui ahí involucrado y empecé a dar antropología, introducción a antropología cultural y empecé a dar la materia de etnografía. Entonces había un estudiante que es de Coita y él nos invitó como escuela realmente de estudiar el carnaval. Entonces yo como soy holandesa y a mí me gusta la organización, yo dije, a ver, no podemos ir todos, ¿no? Tenemos que ir con una materia. Entonces fuimos con la materia de etnografía porque era la más lógica. Entonces con ese primer grupo de la primera generación, que fueron como 15 estudiantes,
fuimos, había, bueno, había el chavo de Ocosocuautla, también había alguien de Copainalá, también había alguien que baila en la tradición en Tuxtla. Entonces ya había como un camino que se hizo casi, ¿no? Uno dice sin pensarlo, pero pues también hay la idea de que todo pasa por algo, ¿no? Entonces ahí fui ya avanzando y luego se abrió la posibilidad de la cátedra y pues yo reunía todos los requisitos y no, son dos procesos bueno, fueron dos procesos de selección y pasé los dos y así ya pude ampliar el proyecto y más dedicarme a, ¿no? Entonces ya, justamente porque también, ¿no? En la Facultad de Humanidades pues se reconoció, siempre se ha reconocido que hay mucho elemento soque, pero que pues, es un tema que todavía no se ha trabajado pues, a la potencia que se podía trabajar, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo seguí en los pasos también del doctor Thomas Lee, ¿no? Él fue quien fundó la Escuela de Arqueología y él, de hecho, fue con nosotros a este ejercicio primero del carnaval. Y justamente después de que falleció, lamentablemente, pues, ¿no? Se pudo conseguir la cátedra. Entonces, también es con esa visión un poco de él y ese, ¿no? gusto que, que lo he tomado. Y pues, ¿no? Pues, ¿qué te puedo decir? Ya una vez que te atrapa y tomas pozol, ya no hay manera de soltar. Claro. No, y ¿No? yo quiero decir, no hace falta abonar nada a toda esta trayectoria, pero yo quiero decir que con sorpresa muy grata, me encontré que aunque varios de sus alumnos ya están desarrollándose como arqueólogos profesionales en diferentes proyectos, hemos tenido aquí invitados, hay un ejemplo claro que es nuestra amiga Julia Moscoso, que es egresada de esa generación, y bueno, eso es lo importante de la academia, que va Sí. detonando muchos más intereses. Y También qué bueno, Carmen, que y muchas acaba de hablar con gracias. ustedes, también ella fue muy Exactamente, alumna sí, mía. Carmen Juárez, claro, claro. Sí, Ahí están ya las semillas y están brotando las plantas o los árboles, sí, sí, las eso es muy, muy, ceibas muy grato. Sí, importantes, claro. sí, Pero hay bueno, algo. en el caso del carnaval de Coita, hablemos un poquito de él y hablamos después más ampliamente sobre los zoques en esos diferentes pueblos. Es colorido, quienes llegamos, digo, alguien de Los Altos, por ejemplo, en mi caso de Comiteco, y que veo un carnaval de esos, el colorido, la organización de la cofradía, de la mayordomía, y una serie de personajes ¿qué podría decirse? Instituciones ahí mismo, voy a mencionar, por ejemplo, el Yumiyomo, el Nanaocó, el Coponyomó, Coponjayá, y algo que me llamó mucho la atención es el tema de las casas, los Covina, eh, Cowina, exactamente, y los personajes como Mahoma o el tigre, el mono, el el tigre, David. el mono, digo, tan interesante y tan sincrético. Pero bueno, partamos por ahí. ¿Cómo interpreta la academia un carnaval como este? Además, ya leí las disquisiciones que se dan en cuanto a las Pues escuelas yo y no, yo todo no sé eso, si me pero, identifico como la academia, ajá, ¿no? De hecho, bueno, eso es todo un tema, ¿no? ajá, Este, siempre cuando haces etnografía o haces estudios, ¿no? De manifestaciones, estás con esos balances, ¿no? La voz de la gente, la voz de la historia, ¿no? Y las historias, la voz de las memorias personales, y también, exacto, lo que pensamos los académicos, ¿no? Y lo que pensamos los académicos, pues obviamente igual, hay muchos diferentes corrientes teóricos, hay muchas posturas, ¿no? Uno refleja la manera de ver el mundo, etcétera, ¿no? Entonces, yo no quisiera decir que hay una academia, ¿no? Y mucho menos que yo soy la voz de ella, porque
también cualquier academia, pues opera en un contexto de tiempo y espacio y es resultado de ese contexto y espacio y también va hacia, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? La muy primera vez que fui a Coita, pues para mí era así como, ¿no? Wow, ¿qué es esto? Reconocí elementos de mi propio pueblo y también obviamente muchísimas, muy, muy, muy diferente, ¿no? Y entonces pues uno lo va como, ¿no? Matizando, pensando, etcétera. Y ya cuando tuve la oportunidad de que sean los 4, que también hay que señalar que hay más carnaval en el área Soque, no solamente son los 4, ¿no? También Ocotopec, por ejemplo, ¿no? Y hay versiones más pequeños, también Berriozábal creo que hacen, en otras localidades de cada municipio hacen. Entonces, cuando ya lo abres, ya de alguna manera dices, híjole, ya no puedo generalizar nada, ¿no? Pero también hay elementos, al inicio cuando ves algo nuevo, nos impacta todo, ¿no? Y nos cuesta como entrarle, ¿no? Pero cuando ya lo hemos hecho varias veces, ya lo hemos visto en varios de los pueblos, empiezas a reconocer lo que llamamos antropología, las estructuras, las mismas estructuras que componen el fenómeno. ¿Okay? Entonces, de hecho, es una tendencia en antropología de los 60, 70 de justamente identificar las estructuras, ¿no? De ahí viene la idea del estructuralismo. Pero las antropologías más nuevas reconocemos, sí, hay que tener las estructuras, ¿no? Pero también hay que reconocer el dinamismo. Entonces ahí es donde entras ya la variación de cada año, ¿no? De las generaciones, de género, incluso, ¿no? De origen, ¿no? Porque hay muchos ramilleteros, por ejemplo, pero ya no son de Coita, son muchos de Cuilapa. Entonces ya es ¿no? Una relación entre pueblos, ¿no? También es un comentario sobre un deterioro de esos tipos de artes, ¿no? Entonces ya vas empezando a identificar todos los micros elementos y pues ahí tienes que hacer, ¿no? La gran teoría. Entonces obviamente pues al inicio, pues, ¿no? Uno va al diccionario y ves qué es un carnaval, ¿no? Y más como yo soy de un área en Holanda que es el más al norte, y es un área protestante. Entonces yo no sabía nada, casi nada de catolicismo, ¿no? Entonces también era como que, ¿no? ¿Qué son todas esas figuras? Y, ¿no? Y yo leyendo la Biblia otra vez, ¿no? Y todo, ¿no? Y ahí es donde uno también se da cuenta que adentro lo que decimos es catolicismo, hay también variación por país, ¿no? Entonces, cada término realmente que yo agarraba, ¿no? Se hacía una explosión y tenía que ver todos los corrientes teóricos, ¿no? Históricos, cómo se ha manejado, cómo fue en Chiapas, porque Chiapas también rompe con todos los esquemas. Y por fortuna ya había yo estado ¿no? En bastantes áreas de México, entonces sí tengo como esa comprensión del país, pero nada me preparó para Chiapas, ¿no? Es muy diferente, ni Oaxaca, ni Yucatán, ni Veracruz, o sea, son muy, muy, muy diferentes, ¿no? Entonces también tenía que aprender esa parte, ¿no? La historia propia de este estado, ¿no? Y la historia propia de Soques, y reconstruir, porque también muchos elementos no están documentados, ¿no? O están muy fragmentados, ¿no? Entonces, no, empecé con la definición de carnaval, que es el carnaval según la Real Academia Española, ¿no? Que es como la autoridad, es una autoridad, ¿no? Y empiezas a hablar con la gente y empiezas a observar, ¿no? Lo que llamamos antropología de observación participativa, y literal, ¿no? O sea, empiezas a estar con las cocineras, sobre todo en San Fernando. En San Fernando no es tan público como lo es en Coita y tienes que incluso pedir permiso para poder estar, ¿no? Y participar, y más como estudioso, ¿no? Igual también en Copainalá y incluso también en Tuxtla, ¿no? Entonces, pero San Fernando es la más cerrada, ¿no? Y sobre todo hace como 7 años cuando empecé, y no era tan común ni el celular ni eso, ¿no? Entonces, sí tuvo que como que ganar mi lugar, ¿no? Entonces, una manera, pues, era, pues, vamos a estudiar, pero vamos a participar, ¿no? Entonces, era llegar
antes de las 6 al primer cohete y, ¿no? Aprender toda esa cultura y salir cuando ya te daban permiso de salir. Y era, ¿no? Entonces yo aprendí a hacer pozol, aprendí ¿no? las reglas mismas del juego, aprendí a lavar el maíz, o sea, todas esas cosas que tal vez cuando yo le digo, mucha gente aquí lo sabe, pero pues para mí, ¿no? Era nuevo. Y de esa manera escuchas la gente hablando de su carnaval, ¿no? Cómo lo explican, usan la palabra carnaval o no. Y obviamente pues eso en los 4 pueblos, ¿no? Que también era un reto porque pues obviamente el carnaval es al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes estar en 4 lugares siendo una persona, ¿no? Y además teniendo, ¿no? Los códigos de comunidad. Entonces, si estás, te quedas, ¿no? No puedes ir unas horas aquí y unas horas allá, ¿no? Entonces yo trabajaba con equipos, tanto de la Escuela de Arqueología como de Lenguas, y los dividía. Y ahí es donde sí el WhatsApp me ayudó mucho, porque de esa manera podíamos coordinar. Y varios maestros también me ayudaron en campo, ¿no? Teníamos como, hay como diferentes, ¿no? Y digo, hablo en pasado porque este año obviamente no tuvimos, ¿no? Entonces, ya, ¿no? Ya he estado en ese tiempo en todos los carnavales, he visto todo el proceso. No puedo decir que he visto todo porque no hay muchos procesos de preparación y nunca puedes ver todo porque cada familia, cada persona tiene su vivencia del carnaval, ¿no? Entonces, pues de ahí fui, ¿no? Y yo creo que en la trayectoria del escribir uno va viendo cómo estoy tratando de, ¿no? Agarrar aquí la lógica. Y ahora, pues sí sigo trabajando con el término de carnaval, pero al mismo tiempo explico que el carnaval, que es una palabra española y estamos hablando de Ariazoque, entonces también cada pueblo tiene su manera de hablar del carnaval, ¿no? Y ese año participé en un conversatorio con Puebla y ese fue uno de los resultados que realmente tuvimos, que aunque todos usamos la palabra carnaval, al mismo tiempo no explica todo y es necesario rescatar e incluir y discutir, ¿no? el nombre preferido por el pueblo que ellos mismos, ¿no? Que a veces es en idioma indígena y a veces es, ¿no? El nombre de la localidad, que como por ejemplo en Ocosocuautla, pues ya no es el nombre original Zoque, ¿no? Entonces, discutiendo esas diferencias de nombres también te permite deconstruir, ¿no? Descubrir los periodos de desarrollo, ¿no? De historia. Porque pues obviamente diciendo que es carnaval, pues ahí uno da la idea de que, no, si fueron los europeos que lo llevaron y, ¿no? Por eso estamos aquí con carnaval. Pero es una visión demasiado simplístico, ¿no? Obviamente, y hay documentos, incluso si lo pueden, todo el mundo lo puede buscar en internet, se llama Relación de Ocosocuautla. Es un documento que fue hallado en los archivos de Franz Blom y publicado por Carlos Navarrete. Entonces, es un fragmento de algún documento colonial donde, ¿no? Quien lo escribió, ya no se sabe quién lo escribió, pero algún fraile, describe cómo gente de Cozocuautla van a cuevas, bailan con pieles y hacen culto a elementos de la naturaleza, ¿no? Entonces, sabemos, o sea, tenemos evidencias que si hubo, ¿no? Esas prácticas ya da antes. No sabemos si fue exactamente en las fechas que hoy llamamos carnaval, ¿no? Pero ahí también, si vamos a lo que es carnaval, incluso en Europa, pues, ¿no? Si ya vas viendo de dónde se basa el calendario católico, pues es en la luna, es en el sol, ¿no? Entonces seguimos todos seguimos ese ritmo agrícola, ¿no? Porque la mayoría en el mundo, pues ya somos sociedades sedentarias, ¿no? Con agricultura. Entonces, por más industrializados somos, pues tenemos que saber cuándo sembrar y tenemos que saber cuándo empezar, ¿no? A hacer acciones para poder cosechar y cosechar, ¿no? Bien, ¿no? Haber cuidado la milpa y etcétera, ¿no? Entonces, ya, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta del estudio de carnaval,
porque uno dice, pues nomás una fiesta, ¿no? Muchos en la academia dicen eso, nomás una fiesta. No, va tanto, tanto, tanto atrás de nomás esa fiesta, ¿no? Entonces también un poco lo que trato de hacer es un poco, pues, vindicar y hacer presente que justamente el estudio, ¿no?, completo de fiestas, de celebraciones, de carnaval, pues es algo que todavía podemos trabajar mucho, ¿no? Porque también es yo lo veo como un legado de nuestra humanidad, ¿no? Y es un legado positivo, resiliente, ¿no? No es el legado de las guerras, de las rebeliones, de las hambrunas, etcétera, ¿no? Que sí ha recibido ya mucha atención. Entonces, siento yo que pueda haber, ¿no? Pero pues da risa cuando dices que estás, ¿no?, investigando el sentido de humor, ¿no? La gente te da, sí, ajá, ¿no? No te toman en serio. Entonces, ahí mismo, eso también es un comentario interesante sobre lo que se escoge, ¿no?, en la academia de temas serias, ¿no? Claro. Temas verdaderos. Claro. Pues, doctora, me han quedado ya respondidas varias de las preguntas que tenía previstas. Voy a hacer un pequeño recuento. Cuando uno le pregunta a alguien y de cuándo data un carnaval, es de la época de la colonia, es prehispánica, pues queda la respuesta que seguramente había la tradición prehispánica referida al tema de la agricultura, que luego se fundió o hubo este proceso sincrético con la tradición católica, con la llegada de los europeos, y se ha mantenido. Y uno se queda, yo me quedo ahorita pasmado, en verdad, que cuando uno está viendo un carnaval o una festividad de uno de nuestros pueblos, en realidad uno no se percata de que hay 3000 años de distancia entre el origen de esa festividad y de esa tradición religiosa, agrícola, ¿no? Con nuestra actualidad. Es decir, ha pasado tanto a través de eso y al final de cuentas es portador o portadora esa tradición de todos esos siglos que han transcurrido, ¿no? Eso es lo que estaba escuchando ahorita justamente, que está por demás decir, bueno, el colorido y las lentejuelas y los pasos y todo eso, sino realmente lo que significa que un pueblo mantiene viva una tradición de tantos siglos y que termina siendo parte de su ritualidad, de su alma, de su espíritu, y no por decreto se mantiene, sino que está por encima de eso, por encima de las leyes, por encima de las convenciones actuales, en fin. Yo creo que sí, eso es es lo que eso más es lo me ha maravilloso. fascinado del carnaval, Claro, ¿no? Porque ahí realmente es la voluntad, así claro. nomás, no hay nada más, ¿no? Y de Y eso algo que se descubrí, sostiene. perdón, en su trabajo escrito o publicado, es que usted le pone gran atención a la persona que está viendo, en este caso usted, que es madre, esposa, holandesa, ahora con tradición chiapaneca, que está viendo a la actividad de una familia dentro de un carnaval, o sea, no se pierde esa percepción humana fundamental. No es únicamente las teorías y las hipótesis de otros antropólogos que están viendo una parte, o bueno, un aspecto parcial del carnaval y haciendo en buena medida esto de estructurar, ¿no? Toda esa teoría aplicada a todos los carnavales del mundo, sino la cuestión particular. En ese sentido, doctora, ¿qué se puede hablar o qué ha encontrado de relaciones o de cosas sobresalientes en los distintos poblados que ha comentado? Copainalá, Coita, el mismo Tuxtla. ¿Qué podría ser relevante? Si de pronto habría que hacer una síntesis de esta cultura zoque. Pues lo que es fascinante, ¿no? Que creo que también es un elemento, ¿no?, de pueblos, es que cada persona tiene su personalidad, ¿no? Entonces, ese juego de la personalidad y al mismo tiempo la posibilidad del colectivo de incorporar las personalidades, pero al mismo tiempo generar una generalidad, ¿no? Entonces, es como
pues un intercambio, no sé, a mí me fascina esa parte, ¿no? Donde ver, ¿no? Y a veces, o sea, yo lo digo así como fascinante, pero a veces también hay partes obviamente no tan positivos, ¿no? En Copainala, por ejemplo, pues el pueblo es chico, entonces tristemente ¿no? Los costumbristas también es un grupo chico. Entonces no hay tanta competencia, por ejemplo, como en Coita, para ser maestro baile o para ser maestro músico, ¿no? Entonces hay una parte ahí que dices, que es bonito en Copainala porque no hay competencia. Obviamente hay la contraparte que es trágico, ¿no? Ya no hay tanta gente, ya no hay tantas personas, ¿no? Entonces, siempre esas oposiciones, ¿no? Es lo que más yo creo que no sé, es lo que más me interesa, ¿no? Y hacerlos ver a la gente para también hacer como esa conciencia de cómo podemos actuar, ¿no? Y por eso siempre abogo por esa relación personal, porque solamente, ¿no? A través de la comprensión y ese chispa, ¿no? Ese chispa, la voluntad individual, una toma acción, ¿no? Y decide pues, ser tamborero, ¿no? Y continuar siendo tamborero, ¿no? Y eso ha sido también muy grato trabajar desde Chiapas, ¿no? Y en ese sentido también creo que es un poco diferente, porque muchos extranjeros pues llegamos desde afuera y nos quedamos muy afuera, ¿no? Entonces, como yo, ¿no? Aquí vivo, aquí tengo mis hijos, aquí estoy trabajando con gente mismo de las comunidades. Entonces también observar en mis estudiantes esa lucha, a veces es difícil observarlo y a veces pues uno puede ayudar, esa lucha de mantenerse como tradicionalista y al mismo tiempo tener un lugar pues en el mundo, ¿no? En el mundo que casi todos estamos con esas dudas si vamos bien, si no vamos bien, por qué lado vamos, ¿no? Y esos equilibrios. Entonces, ¿cómo manejas esa manera, ¿no? Y en ese sentido también yo estoy muy agradecido porque el mismo proyecto a mí me ha permitido mantenerme en pueblo, ¿no? Aunque vivo en Tuxtla, aunque vivo aquí en Terán, a la orilla de la ciudad, pero me ha mantenido en ese mundo en que yo crecí, ¿no? Entonces, que ahí es donde digo, no fue como que un plan, ¿no? No fue un camino planeado, así pasó. Entonces, esos tipos de sorpresas, esos tipos de luchas, pues, ¿no? Me interesa, a veces también me entristece, obviamente, pero es la que da, ¿no? La energía para seguir, ¿no? Entonces, eso mismo lo quiero despertar en las personas, justamente porque, pues, sí se está llegando a un punto donde ya casi estamos pasando el punto del no retorno, ¿no? Como se dice, en términos de daños ecológicos, etcétera. Y hablamos de daños ecológicos, pero pues cualquier daño ecológico también es un daño, ¿no? Social, cultural y etcétera, lingüístico, ¿no? Entonces, nuestras generaciones de hoy, pues ahí tenemos que hacer estas luchas, ¿no? Y no es fácil, ¿no? Y se necesita un sentido de comunidad y se necesita un sentido de comprensión intelectual como también una comprensión emocional y pues, ¿no? Mucha jule para poder hacerlo, ¿no? Entonces, sí, creo que ese es un poco mi objetivo, ¿no? Y no sé si respondí bien la pregunta. Sí, claro, por supuesto. Doctora, ¿qué le parece si entramos un poquito al tema del carnaval en Coita? Y yo tengo la fortuna de acompañarla al carnaval que se hace previo a la Semana Santa, a partir del miércoles de ceniza, que tiene que ver con la Pascua, que es bueno, el tema agrícola para empezar, ¿no? Ese es el asunto, el inicio de la siembra para tener una buena cosecha y la invocación a los númenes tutelares del pueblo para que haya una buena cosecha. Pero bueno, yo voy con usted al Carnaval de Coita y usted tendría que explicarme, claro, aquí tiene un auditorio más amplio, pero ¿cómo nos lo explicaría? ¿Qué es la Cowiná? ¿Qué es tal personaje? ¿Por qué está Mahoma? ¿Por qué está cada uno de ellos? ¿Nos haría favor?
Pues obviamente yo iniciaría primero con esa explicación que ya di, ¿no? Del palabra de carnaval, ¿no? Y la relación al sol, ¿no? Y relación a la agricultura, ¿no? Entonces, y de ahí pues ya iré justamente al concepto de Covina, ¿no? Que es un concepto zoque, ¿no? Zoque prehispánico. Y es interesante porque significa tanto el santo como el jefe de la casa, como la casa misma. ¿Okay? Entonces son esos conceptos condensados, ¿no? Esos Y conceptos. trinitario también parecería, Sí, ¿no? La sí, también, Trinidad. ajá. Sí, aunque también hay que tener cuidado porque de repente queremos como, ¿no? Claro. Poner nuestra simbología y no necesariamente, ¿no? Ahí no sabemos cuál fue primero, ¿no? El pollo o la gallina o el huevo, El ¿no? huevo. Ujú. Ajá, exacto. No, pero también es importante entender el concepto de Covina porque también es la cabeza, ¿no? Entonces también es la autoridad y también es donde cuando se hace carnaval son como los puntos, ¿no? Los puntos desde se desprende todas las acciones, ¿no? Que mucha gente de Coita me han dicho que ese elemento se está un poco perdiendo, ¿no? Antes, por ejemplo, los chores, que son las figuras que están vestidos de manera un poco más a iniciativa propia, ¿no? Tienes chores autóctonos y tienes chores enlistonados. Los autóctonos pues están más vestidos con totomostle, con pumpo, con, ¿no? Con carizo, con elementos naturales. Y los enlistonados pues son más del, ¿no? El papel crepé, listones, las paliacates, un poco más de manera más moderna, ¿no? Entonces, ellos anteriormente pertenecían a Covinas y eran quienes conseguían los apoyos de la comunidad. Entonces, iban desde Covina a una casa particular y regresaban con la ofrenda de, ¿no? De repollo, de chipilín, de tortillas, de maíz, cosas así. Entonces, ese elemento hoy en día ya se ha perdido, ¿no? Sin embargo, pues los 6 covinas, son 6, los 6 covinas, pues son el centro, ¿no? Entonces tienes, y en el covina, pues está el santo, ¿no? Entonces, en ese momento se puede decir que la casa es un espacio, pues, semipúblico, ¿no? Porque todo el pueblo, literal, todo el pueblo, puede llegar y dar, ¿no? Alabanza, respeto, promesa, petición al santo, ¿no? Eh, y aparte, pues está cada personaje vinculado a la casa, ¿no? Al Covina y al santo. Entonces, y va con un baile, ¿no? Y va con la contraparte. Entonces, tienes el tigre y el mono, ¿no? Que se supone, pues, es la pareja, ¿no? Prehispánica, que está vinculado, ¿no? El mono está con San Miguel Arcángel, el Covina San Miguel Arcángel, y el tigre con San Martín Obispo y Santa Marta, ¿no? Entonces, son la pareja de alguna manera, ¿no? Entonces bailan juntos, es el baile del tigre y mono, ¿no? Luego tienes 4 Covina más y ellos mismos, esos 4, hacen un baile que es un baile, pero constituye de bailes más pequeños, digamos, ¿no? De fragmentos. Entonces, esas pues, son más las figuras asociadas con el español y con la reconquista, ¿no? Y eso también es algo muy importante que no siempre nos damos cuenta, que el momento que llegan los españoles a México es el mismo momento que logran liberar a España de los musulmanes. Entonces, ¿no? Van conquistándose como España, van uniéndose como España, ¿no? Cuando emprenden todos los viajes de reconocimiento del mundo, todavía no es tanto un imperio, ¿no? Sólido. Hablamos de España, pero pues era, ¿no? Diferentes reinos, ¿no? Por eso también se dice los reinos de España. Entonces, cuando llegan aquí, pues vienen de todo ese contexto, ¿no? De pelea y de reconquistar. Entonces, ese baile, ese segundo baile, tiene ese elemento. Por eso tiene 2 Mahoma,
¿okay? Entonces es vinculado directamente con esa liberación ¿no? de las tierras, de los reinos de España. Entonces tenemos el Mahoma Goliat, ¿no? Tenemos el Mahoma Cabeza de Cochi, y sus contrapartes es el caballo, ¿no? Que obviamente es un referente directo de España, y el David, ¿no? Que es un referente directo de, ¿no? Goliat y David, ¿no? Entonces ahí uno va viendo que Mahoma Goliat ya es la unión de dos elementos históricos de alguna manera desconectados, ¿no? Pero metafóricamente parecido, ¿no? Mahoma Goliat como el gran persona, ¿no? Y David como el niño, ¿no? Entonces eso también me fascina, ese juego, esa potencia metafórica, porque ¿no? El David es el chiquito y pues en toda la cultura pues indígena y no, obviamente en mi caso estudio soques, los niños son un poder, ¿no? Son una entidad importante, ¿no? Y participan. Entonces, pues el niño es el quien vence el adulto, ¿no? Que vence el gran Goliat, y ¿no? Sigue la luz, ¿no? Entonces ¿no? Es una fiesta pues que siempre repite ese elemento, ¿no? La lucha del bien sobre el mal, y va, yo creo que en otro plano pues es eso, ¿no? O sea, tienes esa lucha de bien y mal y al mismo tiempo se celebra y se practica la comunidad, ¿no? Entonces, de que se hace una fiesta grande, hace que los vínculos se fortalezcan, ¿no? Se establecen y se fortalecen. ¿Por qué la importancia de los vínculos? Porque nunca sabes si una cosecha resulta. Entonces, tienes el carnaval, que para mí es la fiesta de la siembra, ¿no? Y su contraparte es el Día de los Muertos, ¿no? Que es obviamente pues ya el fruto, ¿no? Y es también el inicio del invierno, entonces también el carnaval pues es el inicio ya de la primavera, ¿no? De otro tipo de época, ¿no? Y ese elemento también me llama la atención que en Europa, donde hay carnaval, es sobre todo en las áreas montañosas, tanto en Bélgica, en Italia, en España, etcétera, ¿no? Y cuando tú vives en las montañas, pues ya sabes, ¿no? Cuando llega la lluvia, el día va a estar gris y tienes que esperar hasta que llegue el sol, ¿no? Entonces, obviamente los inviernos pues eran tiempos, ¿no? Y se percibe eso mucho, por ejemplo, en San Fernando, ¿no? Son días, es frío, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué haces al final, cuando sale el sol, ¿no? Cuando ya sale el flor de sospo, ¡yay! ¿No? Y aparte también sacas todo de tu casa, lo que todavía está, para tener como una limpieza antes de sembrar y antes de la nueva cosecha, ¿no? Entonces van todas esas capas, ¿no? Y tenemos que pensar de historia como si fuera una tierra, ¿no? Donde va una capa sedimentada, luego otra, luego otra, luego otra, ¿no? Se quita, se toma, ¿no? Algunos capas, ¿no? Son tan importantes simbólicamente o son tan reenfatizados, que empiezan a tomar como ¿no? una importancia más allá del tiempo, ¿no? Porque otro elemento, ¿no? Tú mencionaste muy bien los momentos ¿no? de desarrollo de un carnaval, ¿no? Pues hay elementos prehispánicos, hay elementos obviamente que llegaron los españoles con el teatro evangelizador, pero también hay otro momento después de la Revolución Mexicana que muchas veces se nos olvida, que fue un momento de reconstruir un país. Entonces, parece que muchos carnavales, como carnaval, fueron iniciados en ese momento, ¿no? Tomando elementos, costumbres de las haciendas, de las fincas, ¿no? Que también fue un periodo muy fuerte en Chiapas, ¿no? Todo ese tiempo de fincas y haciendas, donde obviamente, sobre todo, pues trabajaba, ¿no? La población indígena. Entonces, ¿no? Y ahí es donde fue, aquí son nuestros santos y eso es lo que estamos celebrando, ¿no? Entonces,
esa práctica y esa memoria, después de la revolución, se hace ya como bailes formales de cultura, ¿no? De cultura, y ahí es donde toda esa agenda cardenista, ¿no? De dar identidad a México, que pues en parte fue dar y en parte fue retomar lo que ya había, ¿no? Entonces hay algunas figuras que tal vez fueron como escogido muy estratégicamente, pero ninguna práctica se consolida si no hay elementos de memoria antes, porque la gente no lo toman si está demasiado forzado, ¿no? Entonces, entonces eso es lo que, ¿no? Eso es lo fascinante, y de esa manera pues hay que ver el carnaval como con muchas diferentes capas, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Es como que una primera parte de la contextualización. Ya luego vamos al orden de cada carnaval, ¿no? Porque cada día es un elemento diferente. Entonces, en Coita se empiezan las preparaciones básicamente desde el Día de Muertos, ¿no? Alrededor de Navidad hay el baile de pastores, que también ya es un elemento preparativo, porque cada covina tiene el baile de pastor, y ya la Candelaria es otro elemento, ¿no? Que ya da como que ya, ¿no? Anuncio, pauta a tener el carnaval, y esas son como que las pautas ceremoniales, ¿no? Ceremoniales. Luego, obviamente, pues cada covina pues tiene que organizarse para tener suficiente madera, para tener suficiente maíz, para tener suficiente frijol, ¿no? Todos esos víveres, ¿no? Que se tiene que conseguir, sea comprado o sea prestado, ¿no? De intercambio, o sea donado por personas en la comunidad, ¿no? Entonces, o gestionado incluso, ¿no? Ahora en Coita, pues se puede gestionar con el gobierno, entonces ya hay apoyos más, ¿no? Pero no todos los pueblos de la área Soque tienen el municipio como punto de apoyo. Entonces, el carnaval como tal en Coita inicia el sábado. Inicia el sábado con la marca del caballo en la noche en el Covina del caballo. Santo Domingo, sí. Es el del caballito. Sí, claro. ¿No? El día lunes, el domingo, ya es el desfile, ¿no? El desfile realmente es un elemento también un poco más moderno, ¿no? Antes no había ese desfile. Y es un momento en donde muchas escuelas participan y hacen grupos de chores y obtienen premio para quien es el mejor vestido, ¿no? Entonces ahí es donde ya vemos más una participación de gobierno y más una participación para lucir el carnaval, ¿no? Porque de hecho un elemento de los carnavales aquí de Chiapas es que no tienen tanto ese momento de desfile y el performance, ¿no? O sea, son celebraciones que encajan en un sistema tradicional de diferentes fiestas donde se cambian cargos. Entonces, no es tanto celebrar por celebrar, ¿no? Es por reunirse porque se tiene que hacer un cambio de cargo, ¿no? Y alrededor de eso se hace toda una ceremonia, ¿no? Y danzas y etcétera. Okay. Entonces, el domingo son ya todos los covinas que perfilan, y en las tardes, ¿no? Tanto en la mañana como en la tarde, uno puede llegar a comer, ¿no? Porque pues eso es parte de toda esa celebración, ¿no? Y el lunes es las visitas entre covina. Entonces, ese es un elemento muy comunitario. Entonces, los diferentes covinas, cada covina visita al otro covina, ¿no? Con su personaje. Y cuando se encuentran, se cruzan en la calle, también bailan en la calle, porque pues hay que, ¿no? De alguna manera resolver ese quién va primero, ¿no? Entonces, y es actividad de todo el día, ¿no? Y ahí es donde uno los ve con la silla, ¿no? Sobre los hombros, que también es un referente totalmente soque, donde era muy importante el trabajo de Tameme, ¿no? Entonces, otro referente, ¿no? Pero son los niños quienes van en las sillas, ¿no? Entonces, vemos otra vez esa resolución de una memoria pues muy negativo, ¿no? De esclavitud, básicamente, dado la vuelta
¿no? Y ya visto como algo, estamos cargando a los niños, que son la fuerza y la fertilidad del pueblo, ¿no? Eh, y ya el martes es el baile de plaza, entonces ahí es donde ya es, ¿no? En todo su forma, el enfrentamiento, ¿no? Entre los diferentes personajes que ya mencioné, entonces hay el baile de tigre y mono, y hay el baile de los enlistonados, ¿no? Que son los Mahoma y Caballo y el David. Entonces eso lo bailan en las plazas principales de las iglesias principales. Entonces también el carnaval es ese tomar y ese marcar como espacio originario, ¿no? Sea espacio zoque o en área maya, ¿no? Espacio maya, ¿no? Del territorio, ¿no? Y decir, ok, nos conquistaron, pero pues aquí seguimos, ¿no? Aquí estamos. Y este espacio lo pueden haber construido iglesias, etcétera, pero nosotros seguimos con nuestra manera, ¿no? Entonces no se baila en la iglesia, se baila afuera, ¿no? Igual que domingo en la noche se pide permiso para abrir el espacio, ¿no? Sagrado de ritual. A medianoche los tamboreros de todos los covinas van a las iglesias y tocan su son, ¿no? Y lo hacen también afuera. Entonces ahí es donde pues uno puede debatir, ¿no? Si es sincretismo porque van a la iglesia o si es más bien una petición a lo sagrado, ¿no? Porque también van a montañas, pero esa parte de las montañas en el área Soque ya no está tan vinculado al carnaval, son momentos anteriores, ¿no? Y son más los costumbristas. Entonces ahí también vemos en el área Soque que ya ese elemento de la autoridad tradicional ya se ha tenido que ceder al gobierno, ¿no? Y esa es una diferencia con muchas áreas maya, donde ¿no? Las autoridades tradicionales todavía son autoridades tradicionales en todo su sentido, en las comunidades, ¿no? Realmente tienen todos los poderes y funciones. Entonces el martes es como ¿no? El clímax del carnaval. Es todo el día realmente esas bailes. Llega muchísima gente, ¿no? Y son elementos muy importantes, ¿no? Y en un momento llega el tigre y el mono y invaden el otro baile, ¿no? Entonces ese es un momento también pues, donde realmente la comunidad se junta, pero al mismo tiempo no se junta, ¿no? Y existe el riesgo que roban la cabeza de Cochi, ¿no? Del Mahoma cabeza de Cochi, que es de San Antonio, que es considerado pues, el personaje más principal. Entonces, que ¿no? Ese riesgo también da como una tensión a la fiesta. Igual si pueden robar el monito, ¿no? O la monita, porque es niño y niña, que también es un elemento más recién, porque antes de los 80s pues eran solamente los hombres que bailaban. Pero desde los 80s ya ¿no? Se ha manejado que ya más mujeres pueden también bailar. Y el miércoles es ya el final, ya es miércoles de ceniza, entonces en Coita se hace el baño de Zapoyol, ¿no? Entonces Zapoyol es como un líquido de la semilla de mamey con limón y con perfume, y no te tienes que, ¿no? Obviamente es un signo de humildad y también pues, de purificación. Entonces los nanauco del Covina, ¿no? Todo ocurre en el Covina. Primero va el personaje principal y ya luego todos los del Covina, todas las figuras importantes, y ya luego vienen los visitantes. Entonces te ponen un poco del baño de Zapoyol en la cabeza, te ponen confeti, ¿no? Gritan viva, ¿no? Fulano de tal. y te dan un curadito y ya eres purificado, ¿no? Ya estás listo para regresar, ¿no? A la vida y al tiempo normal y, ¿no? Empiezas a esperar ya el siguiente carnaval, ¿no? Y el jueves, que también es un elemento muy comunitario, no mucha gente lo sabe ni muy poca gente llegan, porque básicamente también es por invitación, es el baile del cabeza de cochi. Entonces, tienen una cabeza de cochi
y no lo bailan entre las personas que han ocupado cargos en el Covina. Y eso es ¿no? Es un elemento de agradecimiento, agradecer sus esfuerzos, su tiempo, etcétera, ¿no? Y así ya se termina formalmente el carnaval. Qué barbaridad, qué maravilla escuchar toda esta explicación. Y sin duda que pues es una invitación a que vayamos a presenciarlo, a participar en la medida en que sea posible, pero sobre todo a conocer nuestras más ancestrales raíces culturales y tener esta explicación de las cosas, no quedarnos, como en el caso de la lectura, ¿no? En el nivel nada más anecdótico, sino profundizar en una interpretación hermenéutica de todo el carnaval. Oiga, doctora, el tiempo es martirizador y verdugo, pero bueno, a mí algo que me fascina es este sonido de las flautas, de los carrizos. ¿Qué nos podría decir al respecto? Le voy a decir por qué le pregunto esto. Porque en el caso de la tradición tojolabal no quedó registro de la música. Sí. Y yo veo que el caso de Zoque, la música está presente, yo no sé de cuándo provenga ni nada, pero explíquenos un poco esto, la gran variedad de la música y qué significa y qué invoca, qué representa. Sí, no, es un elemento muy importante y también es un elemento que evoca mucho orgullo, ¿no? Tanto en todos los áreas soques, como también a quienes, ¿no? Son los tamboreros y los piteros, ¿no? O sea, es una función en la sociedad muy importante, ¿no? Y también es la idea que cualquier acto ritual tiene que ser acompañado por altar y por música, ¿no? Entonces la música se vuelve un camino de comunicación, ¿no? Es una alabanza y es una comunicación hacia el más allá, ¿no? Aparte, obviamente, pues la música pues tiene siempre ese elemento de viento, ¿no? Entonces, viento, voz, ¿no? Y poderes, ¿no? En la naturaleza, ¿no? Y ahí va otro elemento de la música siempre que tenemos que tener en cuenta. Cuando estamos en el vientre, ¿cuál es la primera música que escuchamos? Pues es, ¿no? El corazón de la mamá. Claro. Entonces, ¿no? Por eso el tambor. Es un ritmo, ¿no? Es un ritmo fundamental. Claro. Entonces, ese ritmo del tambor, pues ¿no? Es el corazón, ¿no? De la mamá. Entonces también ahí es donde vemos, pues que, ¿no? Como nos encanta con los antropólogos imaginar ahí el simbolismo y los mundos, ¿no? Podemos decir que la música tiene ese cargo, ¿no? Y tiene también esa importancia, ¿no? Lo ves muy bien en Tuxtla, en el carnaval, cuando va tanto el Padre Sol como el maestro Pitero, son quienes manejan el ritmo y la intensidad de la música. Entonces, cuando ya el baile va así como que, ya estamos cansados. Decayendo. Exacto, ¿no? Hacen un son más rápido para que, sí, cierto, vamos otra vez, ¿no? Y cuando ya ¿no? Se alocan demasiado los suyos, las viejas, ya vamos más, ¿no? Tranquilo. Claro. Entonces claro. También la música, ¿no? Todos lo escuchamos, lo vemos, ¿no? Pon música a tu bebé para que ¿no? Tranquiliza. Y no le vas a poner música, ¿no? O aún cualquier música, por ser música, tiene un ritmo, ¿no? Tiene patrones que se repiten. Entonces, es una manera también muy sutil, ¿no? De comunicación y de manejar un grupo de gente, ¿no? Entonces, sí, es esencial. Cualquier evento en el área soccer tiene tambor y pito, ¿no? Claro. Y también, pues, obviamente es interesante porque los instrumentos son instrumentos realizados totalmente de la naturaleza. ¿No? Entonces también se percibe y se está viendo como un sonido natural, no alterado, ¿no? Y pues eso, ¿no? Tiene una pureza y obviamente también se ve la virtuosidad del quien lo toca, ¿no? Entonces también es una manera, y eso también yo lo reconozco porque pues tenemos cuentos en Holanda que es, o sea, quien sabe tocar flauta es
¿no? El flautista de Hamelin. Sí, exacto, exacto. O sea, es el quien maneja todo, ¿no? Ahí vamos todos detrás del flautista. Claro. ¿No? Sí, entonces... Qué maravillas. Es el ritmo de la naturaleza, de la vida, del pueblo, de la comunidad. Sí, es sorprendente. En verdad es sorprendente y yo los invito a que escuchemos. Hay muchas cosas del Carnaval Zoque en YouTube y en otros lugares. Ha habido también ediciones de discos compactos, de cassettes, que las instituciones culturales del Estado han hecho en algún momento en el pasado, en aquellos tiempos mejores, y pues hay que recuperarlos y hay que escucharlos, vale mucho la pena. Pues doctora, qué maravilla, muchas gracias por esta gran conversación y siempre resulta leccionador que alguien de fuera nos venga a explicar y estudiar las cosas, pero involucrarse con nosotros y ser parte de la comunidad, claro, por supuesto. Pues muchísimas gracias, en verdad. Ya habrá oportunidad de otros temas que se me ocurrieron ahorita durante la conversación. Ahí la molestamos en algún momento. Claro, por supuesto, un gusto. Bueno, gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en esta ocasión en Entre Tejas TV. Nos vemos a la siguiente oportunidad. Que estén bien, cuídense mucho. Hasta pronto.